¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la sala de estudios virtuales por el momento de Nocete Ipsum, conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Víctor Guzmán González y como cada jueves aquí estoy compartiendo un tema sobre el despertar de la conciencia. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de las relaciones. Sí, vamos a hablar acerca de cómo nos relacionamos y cuáles son los diferentes problemas que tenemos en nuestras relaciones cotidianas, entendiendo los tipos de relaciones que existen para poder verificar en qué tipos de relaciones pues estamos fallando. A las personas que nos ven por primera vez, esta es una sala virtual de estudios esotéricos, ocultistas, místicos, de sabiduría universal. Fundamentamos nuestros estudios en los 4 pilares de la sabiduría universal: la psicología, la ciencia, la sexología y la mística. Cada jueves compartimos un tema diferente. En cada jueves explicamos de una manera diferente cómo podemos producir aquello que llamamos el despertar de la conciencia. Entonces les invitamos a que cada jueves se conecten con nosotros y, claro, compartir la información en sus redes para que la gente pueda utilizar el tiempo libre que tiene ahora para reflexionar acerca de los misterios del alma y del espíritu. Pueden comentar lo que gusten, si tienen inquietudes, adelante, que las hagan en los comentarios y pues les daremos respuesta lo más pronto posible. Tenemos canal en YouTube que se llama también El Conocimiento de Sí Mismo. Si prefieren ver las conferencias por ahí, adelante, ahí también está nuestro canal. Entonces, nos ubicamos en Mérida, Yucatán, ¿sí? Normalmente, pues, nuestro público es de aquí, de nuestra localidad, porque, pues, damos conferencias físicas. Pero, pues, ya se están sumando a estas charlas gente de otra parte, de otras ciudades o de otros países. Y, pues, adelante, ¿no? Bienvenidos todos. Y, pues, el tema de esta semana se llama el mundo de las relaciones. Qué interesante. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este tema de estudio. Objetivos, ¿sí? Conocer la importancia de las relaciones. Ya voy a explicar a qué se refiere este punto porque está bien interesante y es un poquito revolucionario en relación a los conceptos que nosotros tenemos de espiritualidad y de conciencia. Estudiar los diferentes tipos de relaciones que existen, evaluar en qué tipo de relaciones estamos fallando y conocer cómo podemos mejorar nuestras relaciones, ¿sí? De todo tipo, de toda índole. Entonces, estos son los objetivos, esto es lo que vamos a estar estudiando dentro de todo el tema, estos 50 minutos o esta hora de conferencia. Vamos a estar trabajando sobre estos 4 puntos para que podamos comprender aquello que nos hace falta trabajar. Entonces vamos a empezar con el primer objetivo que nos dice conocer la importancia de las relaciones. ¿Por qué existen las relaciones? ¿Para qué existen las relaciones? ¿Por qué es que nos tenemos que estar relacionando constantemente con los demás? Si es solamente una obligación social o existe algún propósito trascendental en estas dinámicas, ¿no? De compartir con otras personas. Resulta que las relaciones con los demás son completamente esenciales para el despertar de la conciencia. Tienen un valor inigualable en el despertar de la conciencia, ya que en el mundo de las relaciones es que se da esta didáctica del autoconocimiento.
lo decía muy bien Jiddu Krishnamurti en toda su enseñanza, ¿sí? Que es a través de la convivencia con los demás que podemos conocer cuáles son nuestras limitaciones y nuestros defectos. Es cuando nos relacionamos con los demás que descubrimos lo poco tolerante que somos, la poca capacidad de aceptar a las personas tal y como son, la poca capacidad de respetar las diferencias, la poca capacidad de pedir perdón o perdonar, la poca capacidad de ayudar a quien más lo necesita. ¿Sí? Es a través de la interrelación de unos con otros que descubrimos nuestra ignorancia, nuestros defectos, nuestro orgullo, nuestra envidia, ¿sí? Nuestra lujuria, etcétera, y cómo en la mente existen conceptos, información y contenidos que nos limitan y nos hacen sufrir, que no permiten que la conciencia, la chispa divina, se pueda manifestar con toda su naturaleza en el mundo exterior. Entonces, el despertar de la conciencia está en la interrelación, ¿sí? A través del principio de afinidad, que es una ley de la naturaleza o la ley de afinidad, nos relacionamos de una manera o de otra con personas que tienen una psicología similar a la nuestra, ¿sí? Por eso se habla mucho, por ejemplo, de la ley del espejo, que hablamos en el tema del país psicológico, en donde podemos conocernos a través de los demás, ¿sí? Porque los demás son un reflejo de nosotros, porque nosotros vamos en busca de amistades, de personas que piensan como nosotros, es decir, que tienen las mismas limitaciones mentales. Entonces, podemos ver en las limitaciones de los demás, las limitaciones de nosotros, porque eso genera un agrado, ¿sí? Cuando conocemos una persona y nos cae muy bien y nos agrada mucho, ¿sí? Es porque esa persona piensa y ve la vida de una manera similar a como uno la ve. Y en esa simpatía, en esa afinidad psicológica, también estamos siendo de alguna manera afinidad en grados de ignorancia. Entonces, conociendo y viendo la ignorancia de otra persona que nos rodea, podemos también indagar en la nuestra y darnos cuenta que es muy común. Entonces, a veces creemos que para despertar la conciencia necesitamos alejarnos de los demás, entrar en nuestro cuarto, apagar las luces, prender inciensos, cerrar los ojos, etc. Y a veces uno no tiene tiempo porque tiene muchos compromisos para hacer sus meditaciones. Mucho trabajo, compromisos familiares, tenemos a los hijos, llevarlos, irlos a buscar, visitar a los papás, visitar proveedores, clientes, esto y lo otro. Y uno dice, ¿en qué momento voy a despertar mi conciencia? Como si el despertar de la conciencia fuera algo completamente excluido de las relaciones con los demás. Y eso no es cierto. En el diario vivir, en la relación con los demás, podemos producir el despertar de la conciencia si aprendemos a autoobservarnos. A través de la autoobservación, en la interrelación con los demás, podemos descubrir nuestras faltas. Y cuando descubrimos nuestras faltas, entonces tenemos la oportunidad de corregir estas faltas y entonces la conciencia va despertando. Entonces el espíritu va avanzando, ¿sí? En amor y en sabiduría. Entonces las relaciones son fundamentales. Y esto se vuelve muy polémico porque tenemos a veces una idea muy vaga de lo que es el trabajo espiritual,
Y cuando hablamos de espiritualidad, a veces creemos que tenemos que alejarnos de los demás. Es decir, muchas personas que buscan un desarrollo espiritual deciden abandonar sus relaciones para irse a vivir a las montañas, a las selvas, a las playas, lejos de toda la gente. Se van al Tíbet, se van a los Himalayas, se van a las selvas de Perú, a las Amazonas de Colombia, ¿sí? Y creen que este viaje, alejados de toda la sociedad, es la única manera de poder despertar la conciencia, que eso es su verdadero despertar. Y esto es un error que podemos evitar si logramos comprender el papel fundamental que cumple las relaciones en el despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia consiste en eliminar todos nuestros defectos psicológicos, en eliminar todas las creencias y conceptos equivocados que tenemos de nosotros mismos y de la vida en sí. Conforme nosotros vamos eliminando los defectos psicológicos, la ira, el orgullo, la envidia, el temor, la preocupación, etc., es en la misma medida en que vamos despertando la conciencia. Y los defectos psicológicos surgen en relación con los demás. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber si soy iracundo si no hay nadie que me insulte? ¿Cómo voy a saber si soy impaciente si no hay alguien que me hace esperar? ¿Cómo voy a saber que sé amar al prójimo tal y como es sin querer cambiarlo si me excluyo de él, si me alejo de él? Lo que duele y mucha gente no quiere ver es que estos viajes que hacemos para separarnos de los demás muchas veces es un escape de la realidad, de nuestro interior, de nuestra condición interna. Es decir, que viviendo en donde nos tocó vivir y nacer y desenvolvernos dentro de una determinada cultura, pues nos frustramos, nos preocupamos, nos inquietamos, nos molestamos con los demás, con toda esta corrupción, con todo esto que está pasando, me genera muchísima ansiedad, ya no lo soporto. Entonces, ¿qué hago? Me voy de ahí. ¿Sí? Pero el hecho de irme de ahí no va a eliminar esos defectos psicológicos que tengo dentro de mí. Lo que hace es que los apaga. Si me voy a vivir solo o en una pequeña aldea con 5 personas, con 10 personas que casualmente piensan igual que yo, les gustan las mismas cosas que a mí, ¿sí? Entonces, nunca me van a aflorar todos estos egos de temor, inquietud, preocupación, estrés, ira, orgullo, soberbia, lujuria. Y al no salir estos yoes, porque no están los escenarios que los provocan, con el tiempo podemos llegar a creer que ya estamos despiertos. Cuando nos vamos a vivir al Himalaya, ¿no? Y llevamos ahí 1, 2, 3 años y ya no queremos regresar a la ciudad. Y nos sentimos en paz y nos sentimos despiertos. Claro que nos sentimos despiertos, pues si no estamos en medio de un tráfico, si no estamos haciendo cola para sacar dinero de un banco, si no hay personas que me miren feo, si no hay personas que piensen diferente a mí, pues claro que me voy a sentir en paz. Pero esa paz no es despertar de la conciencia, sino todo lo contrario. Nos dormimos la
conciencia, porque ya no vemos los egos que tenemos que trabajar. Entonces, por esto, Elena Petrovska Blavatsky, en su libro de La voz del silencio, nos dice: no creas que viviendo en selvas sombrías y en orgulloso retiro y apartado de los hombres, no creas tú que alimentándote solo de hierbas y raíces, mitigando la sed con la nieve de la gran cordillera, no creas tú, devoto, que todo esto pueda conducirte a la meta de la liberación final. Excluirte de las relaciones no es despertar la conciencia, ¿sí? Es solamente como un descanso que uno se da y que a veces hace falta. Porque no estoy hablando de que uno no pueda, por ejemplo, tomarse unas vacaciones, o si uno está muy saturado, muy angustiado por las cosas de la sociedad, puede ser muy sano que se aleje momentáneamente de la sociedad, que se vaya a las montañas de Perú, o que renten una casa en la playa y se quede ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea. A veces nos puede hacer falta porque no sabemos manejar nuestra psicología con las cosas del diario vivir, y si nos angustiamos demasiado nos podemos enfermar, nos podemos deprimir, y a veces sí hace falta alejarse de los demás para respirar, para conectarse con uno mismo, ¿sí? Y liberarnos de esa angustia. Claro que eso es válido y a veces hace falta, pero eso no es despertar de la conciencia, es solamente un respiro que nos estamos dando. Y tarde o temprano tenemos que regresar a la sociedad ya descansados para tener como que una segunda oportunidad de poder manejar todas las circunstancias externas y nuestra psicología que se mueve en relación a ellas. No sé si me estoy explicando. Es como un descanso, es como recordemos que el mundo físico es una escuela, y vemos que en la escuela a los niños les dan un recreo. Toman 3 horas de clase, luego viene media hora de recreo y luego siguen otras 3 horas de clase y salen de la escuela. Ese recreo de media hora que les dan a los niños puede ser algo muy sano. Sí, que los niños tengan un tiempo para convivir, para relajarse, para después continuar con sus estudios. Claro que es sano un recreo, pero el recreo no hace parte de sus estudios y de sus desarrollos intelectuales en la escuela. Por supuesto que no. Lo mismo pasa cuando nosotros nos alejamos del entorno porque ya nos parece muy pesado. Es como un recreo que nos damos, es un descanso. Puede ser válido para algunas personas en algunos momentos, pero no es parte del despertar de la conciencia como tal, sino es un descanso que nos estamos dando. El maestro Samael Aun Weor dice que estas personas que se alejan, que se van al Himalaya, que se van a las montañas de Perú, etc., para jamás regresar a la sociedad, estas personas, dice el maestro Samael, son como alumnos malcriados y maleducados que teniendo clases no van, que se escapan de la escuela. Claro, una cosa es un recreo de un ratito para después regresar a la escuela. Una cosa son unas vacaciones, un retiro. Claro que es válido viajar al Tíbet si uno tiene la solvencia económica. Claro que es válido viajar a las montañas de Perú, conocer, respirar, tranquilizarse, alejarse del ruido
sociedad, claro que es válido, ¿no? Pero otra cosa es cuando ya no quieren regresar. Es que yo aquí me siento bien, es que yo aquí soy feliz, es que aquí no me hace falta nada, es que aquí me siento completo. Se parece al niño que al salir a recreo juega, se divierte, la pasa muy bien, que cuando es la hora de regresar a clases, ya no quiere regresar a clases. Quiere seguir jugando fútbol, quiere seguir platicando con los amigos. Entonces ya no regresa a clases. Entonces ahí ya empieza a ver, pues, caemos en un proceso de ignorancia que retrasa nuestra evolución espiritual. Entonces recordemos que el mundo físico es una escuela. ¿Cómo vamos a aprender a amar al prójimo si nos alejamos de ellos? Recordemos que amar al prójimo es servir. El amor está en las obras. Quien ama al prójimo es altruista, hace algo por los demás de manera gratuita y desinteresada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros amamos al mundo, ayudamos al mundo, le colaboramos al mundo. Pero si nos alejamos, podemos caer hasta en un aspecto de egoísmo, porque teniendo el conocimiento y supuestamente la capacidad espiritual, porque nosotros sabemos muchas cosas, entendemos muchas cosas, pero nadie nos comprende a nosotros y estamos hartos de esta gente que tanto actúa de una manera en la que me molesta y por eso me alejo. Entonces, caemos en este egoísmo en vez de ayudarlos. Si tanto comprendemos la vida, si tanto comprendemos el mundo, entonces ¿por qué no les prestamos el servicio a los demás? De enseñarles, de darles una orientación. Y para darle una orientación a los que no saben, pues uno tiene que estar con ellos, dar el ejemplo. ¿Cómo uno va a dar el ejemplo a los demás? Para que los demás mejoren si uno se excluye y se va a vivir a otro lado. Esto es, lamentablemente, aunque a muchos no les guste, un sueño de conciencia, y lo decía Jiddu Krishnamurti, y lo decía el maestro Samael Aun Weor, y lo dijo Blavatsky, ¿sí? Y seguramente que lo habrán dicho muchos maestros, porque esto de irse a los Himalayas y abandonar a la familia y a los amigos está muy de moda, ¿no? Algunos hablan del Buda. Oye, pero ¿qué pasó con el Buda? Si el Buda se fue, abandonó su familia, abandonó esto, abandonó lo otro. Sí, es cierto, ¿no? Que el Buda abandonó su familia, que era una realeza que lo estaba degenerando con todos los placeres mundanos, ¿sí? Para que no se convirtiera en un Buda. Porque el rey Sudonana, su padre, sabía que ese niño, Gautama, iba a ser un iluminado. Y le puso 20,000 obstáculos, placeres, mujeres y un montón de cosas para degenerarlo y que no se salga de las costumbres de reino. Entonces salirse de esa familia, abandonar esa familia, fue algo completamente consciente, no fue algo irresponsable, porque la familia no le estaba brindando un apoyo, sino todo lo contrario. Ya vamos a hablar del tema que decimos la familia y los apegos, ¿sí? En ese tema hablamos de que a veces cuando la familia se opone mucho al despertar de la conciencia, tenemos que tomar sana distancia, así como nos enseña el COVID. Y el Buda no se fue para siempre. Cuando alcanzó la iluminación, regresó a su lugar de origen y a las aldeas aledañas, ¿sí?
Obviamente no regresó a la vida mundana con su familia, pero sí regresó a esos lugares y la familia que quisiera estar con él, adelante. De hecho, yo sé que su hijo del Buda, pues también se volvió una persona muy meditativa y de conocimiento espiritual, o sea, que meditaba con el Buda, etcétera, al igual que su mujer. Entonces, no abandonó a su familia, tuvo que alejarse en busca de respuestas. Sí, estaba él confundido, inclusive ese alejamiento que hizo el Buda fue parte de la ignorancia del Buda, porque el Buda no sabía qué hacer cuando vio muchas cosas que no comprendía: la vejez, la muerte, la enfermedad y las cosas que pasaran afuera de su reino. Se confundió, se bloqueó, no sabía absolutamente qué hacer, estaba en un aspecto completamente de ignorancia y salió a la calle en busca de respuestas como parte de su ignorancia, y en toda esa travesía logró comprender las verdades de la vida. Así que lo que hizo el Buda fue un proceso natural e inteligente, ¿no? Al final y a cabo. Y bien, regresando al tema, ya conociendo la importancia de las relaciones, que no debemos de escapar de las relaciones que la vida nos está poniendo. Ciertamente hay que saber escoger nuestras relaciones, ¿no? Con qué amistades nos vamos a relacionar. Sin embargo, por cuestiones del destino o por cuestiones del karma de cada quien, estamos sujetos a relacionarnos, nos guste o no, con ciertas personas con las cuales podemos chocar. No debemos de tratar de escapar o de evitar a estas personas cuando la vida nos las está poniendo enfrente, sino hay que aprender a vernos a nosotros mismos a través de ellos. Sí, comprender por qué nos molestan, aprender a tolerar, a respetar a las personas que son y piensan diferente a nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de relaciones que existen? Para continuar con el tema. Existe relación con el cuerpo físico, existe relación con los demás y existe la relación con nosotros mismos. La relación del cuerpo físico y la relación con los demás hacen referencia al campo externo, mientras que la relación con nosotros mismos hace relación al campo interno. Entonces vamos a ver esto. Ciertamente al tener un cuerpo físico, porque no somos el cuerpo, sino somos un alma que está usando este cuerpo momentáneamente, ciertamente al tener cuerpo físico nos relacionamos de alguna manera con él. ¿Cómo nos relacionamos con el cuerpo físico? Esa es la pregunta, tratando de hacer un poquito de conciencia. ¿Tenemos vicios? ¿Cuántos vicios tenemos? ¿Qué tanto los frecuentamos? ¿Qué clase de comida le damos al cuerpo físico? ¿Ejercitamos el cuerpo físico? ¿Descansamos el cuerpo físico? ¿Cuál es la relación que tenemos con el cuerpo físico? ¿Sí? Cada quien tiene una relación obviamente muy particular con su cuerpo físico. Hay quienes tienen muy buena relación con el cuerpo físico, quien cuida mucho su cuerpo, y hay quien tiene muy mala relación con su cuerpo físico, que no lo cuida muy bien. Dependiendo de la relación que tengamos con el cuerpo físico, desarrollamos una condición física, ¿no es cierto? Entonces encontramos personas que están muy saludables, inclusive de la tercera edad. Encontramos personas que a veces tienen una salud increíble, ¿sí? Están mucho más sanos que los jóvenes. Y también encontramos personas que al tener una mala relación con su cuerpo físico se encuentran enfermas, que pueden ser desde jóvenes hasta ancianos, ¿sí?
Entonces, si nosotros tenemos problemas de salud de cualquier tipo, es porque tenemos una mala relación con nuestro cuerpo físico. No sabemos relacionarnos con el cuerpo físico, hay que aprender, hay que conocer el cuerpo físico. Y pues obviamente nadie conoce el cuerpo físico a perfección, ni los mejores científicos, porque el cuerpo físico tiene una complejidad impresionante. Aunque creamos que conocemos nuestro cuerpo físico, realmente no lo conocemos. Ni un mejor doctor conoce el cuerpo físico a perfección. Pero sí es bueno cuidar el cuerpo físico, relacionarnos bien con el cuerpo físico, ¿sí? Abandonar los vicios, el cigarrillo, la comida chatarra y todas estas cosas para desarrollar una buena condición física, hacer mucho ejercicio, meditar. La meditación es indispensable, ¿no es cierto? Nos relacionamos con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Somos amables o egoístas? ¿Responsables o irresponsables? ¿Comprensivos o intolerantes? ¿Agradecidos o desagradecidos? ¿Cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿A nuestra pareja? ¿Cómo tratamos a los clientes en la empresa? ¿Cómo tratamos a los empleados? ¿Cómo tratamos a los desconocidos? Cuando una persona, por ejemplo, en la calle que no conocemos, nos pregunta la hora o nos pregunta una dirección o nos pide prestado 2 pesos, ¿cómo tratamos a esa persona? ¿Sí? ¿Cómo tratamos a los proveedores de la empresa? ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Dependiendo de cómo seamos, vamos a desarrollar una condición social. Hay quien tiene muy buenas relaciones, quien se lleva con todo el mundo, se lleva bien con sus papás, se lleva muy bien con sus hijos, se lleva muy bien con su pareja, se lleva muy bien con sus compañeros de trabajo, se lleva muy bien hasta con su jefe, ¿sí? Y etcétera. Yo, por ejemplo, en lo personal, me llevo muy bien con mi jefe y la mayoría de las veces con los diferentes jefes que voy teniendo, siempre me llevo muy bien, ¿sí? Bueno, es un ejemplo. Porque a veces creemos que nos tenemos que pelear con el jefe, de que el jefe a fuercitas nos tiene que caer mal. No es cierto. Eso tiene que ver con el nivel de conciencia de una persona, ¿sí? Hay personas que tienen muy malas relaciones, que se pelean con la pareja, que se pelean con la familia, que no se lleva con sus hermanos, que están divorciados, que no se llevan con sus papás, que en la empresa no se llevan con nadie o apenas se lleva con 1 o 2 personas, ¿sí? Que casi no tiene amigos, que cuando le va mal no hay quien lo ayude, a nadie le importa porque a todo el mundo le cae mal, no se lleva con sus vecinos, se anda quejando de los vecinos, se anda quejando de los demás. Bueno, son malas relaciones, es una mala condición social. Cuando uno tiene buenas relaciones, si uno está metido en problemas, enseguida la gente se preocupa o se interesa y preguntan en quién pueden ayudar. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, tiene buenas relaciones y no tuviera un peso ni para pagar la renta, enseguida se acercan los amigos o la familia y le dice, oye hermano, necesitas dinero, yo te presto, yo te doy, no te preocupes, cuando tenga me lo devuelves. Pero cuando uno tiene malas relaciones, si uno le hace falta, por ejemplo, dinero, ni quien le preste, ni la familia no le quiere prestar, los hermanos no le quieren prestar nada, los vecinos menos, nadie le quiere prestar, que se las arregle, ¿sí? Hay una antipatía por esta persona. ¿Por qué? Porque tiene una mala condición social. Aquí hay algo muy curioso, ¿sí? Porque cuando nos preguntamos de
cómo nos relacionamos con los demás, y pongo los ejemplos de amable, egoísta, responsable o irresponsable, comprensivos o intolerantes. A veces los yoes buenos nos hacen creer cosas que no son. Entonces uno se autocalifica: yo soy amable, yo soy responsable, yo soy comprensivo, yo trato muy bien a los demás, pero curiosamente tengo muy malas relaciones. Todos hablan mal de mí. Cuando me meto en un problema nadie me quiere ayudar, ¿sí? Tengo problemas con el vecino, tengo problemas con la familia, tengo problemas con todo el mundo, pero me autocalifico de que soy una persona amable. Ahí entramos en un proceso, lo lamento mucho, si duele, que se sobe uno si duele, pues en un proceso de autoengaño, ¿no? O sea, no puede ser posible que una persona sea amable, verdaderamente amable, y que tenga problemas con todo el mundo. O sea, eso no puede ser así, porque la vida es una ecuación matemáticamente perfecta, ¿no es cierto? Entonces, si aprendemos a tener buenas relaciones con los demás, nos va a ir muy bien en la vida. Porque el desarrollo, por ejemplo, económico, depende totalmente de las relaciones que tengamos con los demás. Cuando tenemos buenas relaciones, cuando somos muy amables, alegres, respetuosos, honestos, los amigos nos recomiendan en puestos de trabajo. Si tenemos clientes, los clientes nos compran a nosotros. Si tenemos una empresa, vamos a tener clientes, vamos a tener preferencia porque damos un buen trato. Los empleados no se van a estar yendo cada 15 días, y cada 15 días tenemos que estar buscando nuevos empleados, y los trabajos nunca salen, nunca se terminan a tiempo. Dejamos mal a los clientes porque los empleados pues entran y a los 15 días se van. A veces es porque le estamos dando malos tratos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno da muy buenos tratos a los demás, es muy probable que a uno le vaya muy bien en lo económico. ¿Sí? Si uno se queda desempleado, enseguida viene un amigo y te dice: oye, hermano, vente a trabajar conmigo, acá hay un puesto para ti, mira, hay que hacer esto, si no sabes, no importa, yo te enseño, aunque no tengas estudios. Entre las amistades nos ayudamos mucho. Pero cuando uno tiene malas relaciones, ahora sí que el éxito es muy difícil. Eso que llamamos éxito como una condición estable en las emociones familiares y en la condición económica, pues se vuelve algo muy difícil. Entonces, hay que aprender a tener buenas relaciones, y voy a hablar un poquito de esto más adelante, ¿no? Y la cuestión principal de este tema de estudio y de todo este conocimiento espiritual es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Porque esto no lo tenemos en cuenta. Sí podemos tener en cuenta nuestra relación con el cuerpo físico y la relación que tenemos con los demás, pero no tenemos en cuenta la relación que tenemos con nosotros mismos. Esto pues pasa desapercibido. Y decimos: ¿cuáles son los estados psicológicos que frecuento? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Me siento más importante que los demás? ¿Me siento más especial? ¿O al contrario, soy muy pesimista? ¿Pienso que valgo menos? ¿Siento que merezco poco? Me siento siempre culpable por los errores que he cometido. Me reclamo mucho mis faltas. Me exijo demasiado, que esto es de cajón para todos. Me exijo demasiado en la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué trato nos damos a nosotros mismos? Porque nos damos un determinado trato.
Así como podemos tratar muy mal a otra persona, también nos podemos dar muy mal ese trato a nosotros mismos. De hecho, cuando tratamos muy mal a los demás es porque nos tratamos muy mal a nosotros, ¿sí? El maltrato a los demás obviamente es solamente una proyección, como lo sabemos en estos estudios. Entonces, pues decimos cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿sí? Según el trato que nos demos, vamos a desarrollar una condición interior. Hay personas que en su sueño de conciencia tienden a ser muy pesimistas y muy melancólicos, puse aquí, pero es melancólicos, porque tienen muchos yoes que les bajan en la autoestima y muchos yoes que les regañan y que les dicen que no sirven para nada. Y hay otras personas que en su sueño de conciencia se vuelven engreídos y presumidos y caen mal a los demás. Porque tienen yoes que les hacen creer que son mucho más inteligentes que los demás, que todos los méritos de una empresa es gracias a ellos, que todos los méritos de la familia es gracias a ellos. Entonces se vuelven engreídos, presumidos y caen mal, ¿no? Genera malas relaciones. Entonces, ¿qué condición tenemos en nuestro interior? ¿Qué trato nos damos a nosotros mismos? Normalmente, decía, la gente se preocupa o se interesa por su cuerpo físico. Miremos estas dos imágenes de esta mujer fitness y aquí la pareja fitness. ¿Cuánta gente quiere ser fitness? ¿Cuánta gente haciendo dietas? ¿Cuánta gente yendo a nutriólogos? ¿Cuánta gente haciendo ejercicios, yendo a gimnasios? Que hasta cierto punto está bien que se interesen por una buena salud física, ¿sí? Que se relacionen bien con su cuerpo físico, que coman sano y que hagan ejercicios. Obviamente no vamos a criticar esto, ¿no? Pero ¿cuánta gente se preocupa por tener una condición física dentro de los lineamientos de belleza y estereotipos de nuestra cultura? Y al mismo tiempo nos preocupamos mucho por los negocios, nos preocupamos mucho por destacar entre los demás, buscamos siempre la aceptación del prójimo y por eso desarrollamos casi siempre una personalidad que se adapte a la personalidad de los demás y le decimos a los demás qué bien te ves, qué bonito vestido y te arreglas y te pones a la moda. Se ponen a la moda los tatuajes, entonces nos hacemos un tatuaje para caer bien, para que nos vean, que nos vean cool, que nos vean a la moda, ¿sí? Y hacemos buenas relaciones porque queremos hacer negocios y estudiamos y nos preparamos y creamos nos metemos en las redes sociales para destacar y hacemos conferencias para que nos conozcan y todas estas cosas, ¿sí? Es lo normal, nos preocupamos por los negocios, la profesión, lo que comemos, el ejercicio, la dieta, bajar de peso. Pero la gente olvida el trato que se da a sí misma. Este es el punto. No es una crítica a los otros dos puntos, porque ya hablamos de que tienen su lugar y su importancia. Pero cuando nos fascinamos con el mundo externo, olvidamos el mundo interno y no nos damos cuenta el trato que nos damos a nosotros mismos y por lo tanto nos olvidamos del trabajo interior. Por eso dice un proverbio chino: si la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Sí, salimos con el cabello muy bonito, maquillados, vestidos elegantes, que el pantalón combine con la camisa, bellos, pero por dentro estamos horribles, sucios, llevamos la crítica, el orgullo a todos lados. Entonces dice este proverbio chino: si la gente se arregla todos los días el cabello,
¿Por qué no el corazón? A reflexionar. Cada yo, cada ego nos da un determinado trato. Cada yo nos hace sufrir de una manera diferente. No es lo mismo sufrir de enojo a sufrir de pereza. Son sufrimientos diferentes. Cada yo tiene su manera particular de hacernos sufrir. No es lo mismo sufrir de envidia a sufrir de temor. No es lo mismo sufrir de celos a sufrir de impaciencia. Cada ego que los representamos aquí como unos diablitos. ¿Por qué como unos diablitos? Porque nos hacen hacer travesuras, ¿no es cierto? Cada ego nos lleva a sufrir de una determinada manera. Yo ya lo he platicado antes. Mientras más egos tengamos, más malos tratos nos vamos a dar a nosotros mismos. Entonces puede haber, por ejemplo, un ego vanidoso que no le gusta el cuerpo físico y que nos susurra en el oído de que estamos muy gordos, de que somos muy feos, de que no valemos la pena, de que así como vamos a tener amigos. Y son puros diablitos que hacen que nos sintamos mal con nuestra figura física, ¿sí? Y así cada ego nos hace sentir mal con algún aspecto de nuestra vida, con nuestra condición económica, por nuestro cuerpo físico, por el coche que manejamos, por el puesto laboral que tenemos, por lo que sea. Entonces hay que trabajar estos defectos psicológicos para poder tener mejores relaciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, los yoes de la gula hacen que tengamos muy mala relación con nuestro cuerpo físico, haciendo que el cuerpo físico se enferme y por lo tanto tengamos que sufrir. Los yoes de la pereza también, que no permiten, ¿sí?, que hagamos ejercicio, que salgamos a caminar, que ejercitemos el cuerpo físico, haciendo que nos enfermemos. Los yoes de la pereza también pueden generar muy malas relaciones con los demás, porque los yoes de la pereza nos hacen irresponsables y nos hacen impuntuales. Y el resultado que es, pues malas relaciones con los clientes, ¿no? Le decimos a clientes, el jueves a las 7 de la tarde te entrego tu producto, ¿no? Y hacemos esperar al cliente hasta las 8 de la noche para darle su producto. Y le inventamos, no, es que pasó esto, es que pasó lo otro. Y a veces es pura pereza. Y pues obviamente el cliente ya no vuelve a comprar, malas relaciones, problemas económicos, ¿sí? Los yoes del chisme, por ejemplo. Cuando contamos cosas que no nos consta, o cuando contamos cosas que no debemos contar, o cuando nos metemos donde no nos llaman, los yoes de la crítica, que hacen que hablemos mal del prójimo. Si no podemos tener buenas relaciones si no trabajamos con estos defectos psicológicos. No, claro que no. Hay que eliminar estos defectos psicológicos y para eliminar estos defectos hay que descubrir que los tenemos. Y para descubrir que los tenemos hay que relacionarnos con los demás. Y a través del sentido de la autoobservación nos vamos a dar cuenta de nuestras faltas, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, yoes de temor, nos damos malos tratos a nosotros mismos. Y si queremos emprender un negocio y como que nos emocionamos con una idea que se nos ocurrió, viene el yo del temor y nos dice, no te va a funcionar, hasta crees, eso no vende, eso no funciona, solo a ti se te ocurren esas tonterías. Y el yo hace que tengamos temor de emprender y no emprendemos. Y nos damos malos tratos. ¿Sí? El yo de la preocupación, por ejemplo, nos exige demasiado.
El yo del estrés te truena los dedos, apúrate, 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 no te deja trabajar tranquilo, no te deja manejar el coche tranquilo. Sí, entonces estos yoes nos hacen sufrir, generan malas relaciones con nosotros mismos. Si no eliminamos los defectos psicológicos, ¿cómo vamos a tener buenas relaciones? Que alguien me lo explique. No se puede, es imposible. Por eso, dentro de todos los estudios esotéricos, se tiene que hablar de los defectos psicológicos, del trabajo sobre la ignorancia. Y aquí les vamos a dar un ejercicio que se llama recuerdo de sí. Es una técnica que podemos aplicar para mejorar nuestras relaciones con los demás. Es una técnica de atención, de autoobservación, que consiste en siempre ubicarnos en nuestra conciencia y a partir de ahí experimentar la realidad en un momento dado. La conciencia es lo que somos. Cuando actuamos inconscientemente es porque nos hemos olvidado de sí mismos. Todos los actos inconscientes que se dan, mecánicos, son producto del olvido de sí mismo. Si entendemos que no somos la mente ni las emociones, entendemos que también que ellas son observables. Cuando no las observamos es porque nos hemos olvidado de sí mismos. Cuando no estamos prestando atención en qué estamos pensando, nos estamos olvidando de sí mismos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que insulta, que grita, que agrede, es claro que se ha olvidado de sí misma. Cuando se recuerde, se va a dar cuenta que sus comportamientos fueron inadecuados. Si una persona está preocupada por algún asunto, es claro que se ha olvidado de sí mismo. ¿Sí? No está teniendo en cuenta que la preocupación es un yo, que es un proceso mecánico mental que se activó por algún evento externo. Entonces, cuando uno se da cuenta, se acuerda de que la vida todo pasa, se acuerda que uno no es la mente, que uno no es todos esos pensamientos negativos, entonces está despertando su conciencia. Por eso le llamamos el recuerdo de sí. Hay que recordar que no somos la mente, que no somos estos pensamientos mundanos, que no somos el estrés, el temor, cuando el temor se activa en nuestro interior. Entonces, cuando nos recordamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que yo no soy este temor. Por lo tanto, este temor es observable. Por lo tanto, este temor no me va a afectar en esto que quiero hacer. Me estoy acordando de mí mismo, ¿sí? De mi conciencia, de mi espíritu, de que las cosas son pasajeras, de que es válido intentar, de que todo hace parte de nuestro despertar, que siempre hay un Dios que provee. Todo esto es el recuerdo de sí mismo. Sí, entonces, con esto vamos a generar mejores relaciones. Sí, en el mundo exterior, con nuestro cuerpo físico y con los demás y el planeta, la ecología, etcétera. Cuando a veces queremos tirar basura en la calle, nos dan ganas de tirar basura en la calle porque la tenemos en la mano, pero cuando nos recordamos a nosotros mismos, uno dice, no, esto no se hace. Sí, la basura no va en la calle, así que me la voy a guardar, no la voy a tirar o que tenga el deseo de tirarla. Ahí está el recuerdo de sí mismo. Sí, ahí está el ejercicio, que es un ejercicio que se hace todo el tiempo, en todos lados. ¿Sí? Y con esto seguramente que vamos a generar mejores relaciones con los demás,
con el cuerpo físico y con nosotros mismos. Y por lo tanto vamos a tener el verdadero éxito en la vida. ¿Qué es el éxito? Primero, tener salud física. Segundo, tener buenas relaciones con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Tercero, tener una buena condición económica. ¿Sí? Y cuarta, tener una buena relación con uno mismo, estar contento con uno mismo, con lo que uno es, con lo que uno tiene, aún hayan deficiencias, porque pues estamos en un proceso de despertar. No podemos estar contentos con nosotros mismos hasta que seamos perfectos, pues no, ¿verdad? Sí, sino que tenemos que aceptarnos tal y como somos, sin culpas ni prejuicios, y reconociendo las faltas, trabajando sobre ellas en la medida en la que nos sea posible. Entonces, esta es la conferencia de la semana, mis hermanos. Espero que les haya gustado. Y pues déjenme sus dudas, déjenme sus comentarios. Nos vemos el próximo jueves, aquí como siempre, en las redes sociales. Y les deseo paz fraternal. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Me pueden escribir en inbox cualquier duda que tengan. Y espero que pongamos en práctica estos estudios gnósticos que de verdad, pues sí que nos marcan un mapa y nos dan una tarea por realizar. Vamos a trabajar, vamos a echarle ganas a este trabajo. ¿Cómo le echamos ganas al trabajo exterior, ¿no? En la empresa, de la misma manera, ¿sí? Con la misma intensidad. Les deseo una linda tarde y pues nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.